Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a repasar algunos temas que tenés que tener en cuenta cuando contratás un seguro para un 0 kilómetro, de cuáles son las compañías más convenientes con la cláusula de reposición de nuevo más convenientes y cuáles cubren contra inundaciones. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las importantes noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Jorge Zarghini. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Yamila Escala. También nos acompaña Agustina Martínez Bassi con toda la información de bancos. Y en esta ocasión estamos con la presencia de Daniel Vicien para repasar lo sucedido en la economía y en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy, con una semana con mucha información económica. Una semana en la que el gobierno logró ponerle un techo al dólar, que cerró hoy en torno a los 39 pesos con 30. Hablamos, Daniel, en forma bastante extensa de este tema la semana pasada, cuando el dólar el miércoles pasado estaba alrededor de los 32 pesos y decíamos, ¿no?, que si el Banco Central no intervenía en el mercado, el dólar podía seguir subiendo. Y así sucedió. Solo las ventas de reservas que realizó, ¿no?, la entidad monetaria a partir del jueves lograron frenar la escalada de la divisa. Y ahora, bueno, estamos todos pendientes, Daniel, esperando a ver qué acuerdo se logra, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, porque es un acuerdo que podría, ¿no?, aumentar el poder de fuego del Banco Central para continuar interviniendo en el mercado, algo que, en mi opinión, es esencial. Es así, es como decís, hoy hubo sobre el final de la jornada como un buy de Argentina y subió un poco todo. Y respecto al tipo de cambio, nosotros cerramos a 38.80, los bancos cerraron un poco arriba, pero la realidad es que hay todavía incertidumbre, está en un punto alto, nadie puede decir cuánto vale el dólar, ¿no es cierto? Lo que dicen... Hay un cierto consenso entre los economistas de que el dólar debería tender, ¿no?, a los 35, más de 35 o 36 pesos no debería estar, ¿no? Bueno, ese es un... Eso no significa después que el dólar en su cotización cotidiana no supere esa cifra ampliamente, pero digamos, estamos de acuerdo en términos generales en que si se normalizaran las expectativas, el dólar debería tender a ese valor. Sí, todo parece eso y la realidad, como decís, es si en el nuevo acuerdo con el fondo se permite una flotación más sucia de alguna manera y poder intervenir más en los mercados, estuve interviniendo estos días a través de los bancos oficiales, se podría contener un poco, porque a la larga en un mercado libre totalmente es oferta y demanda, como todos sabemos. Si hay un poco de flotación sucia podría haber un poco más de oferta para contener la demanda y hasta que el minorista o los agentes no empiecen a ver que hay overshooting y que pierden, pueden seguir comprando, ¿no? Por eso todos estamos, como decíamos recién, no tan pendientes a lo que puede entregar, ¿no?, esta negociación, esta nueva negociación, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, exactamente. Y todavía no hay detalles, no sabemos qué va a pasar, si es solamente un adelanto de fondos del viejo acuerdo o si este nuevo acuerdo permite cambiar un poco las condiciones, sobre todo sobre el tipo de cambio, y permite también fondos adicionales para después del 2019. Bueno, es indiscutible, ¿no?, que el apartado, ¿no?, de la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario es un tema esencial, central en la negociación y no creo que el gobierno vuelva, digamos, sin llegar a un acuerdo en torno a ese punto, ¿no? Totalmente, eso creo que es un punto central de que pidió el presidente del Banco Central, Caputo, que quiere poder intervenir libremente y mantener, es una persona muy avisada en el manejo del mercado y entonces necesita las herramientas para poder manejarlo, ¿no? Después, en todo caso, veremos, ¿no?, si hay fondos adicionales que se pueden utilizar con esa finalidad, ¿no?, con la finalidad de intervenir para estabilizar, ¿no?, el valor del dólar. Algo esencial, no solo desde la perspectiva, ¿no?, de
del impacto inflacionario, ¿no?, que tiene un aumento del dólar, sino desde la perspectiva de que hasta que no se estabilice el mercado cambiario, hasta que no se estabilice el valor del dólar, es muy difícil que la economía vuelva a funcionar normalmente, ¿no? La economía en estos contextos empieza a paralizarse porque no hay precios para los distintos bienes. Entonces, es muy difícil ni hablar invertir, ¿no?, pero también llevar adelante las actividades cotidianas de una empresa, ¿no?, cuando uno no sabe cuáles son los precios de los insumos y de los bienes que uno va a vender, ¿no? Exactamente. Mientras no se pare un poco o se estabilice esta crisis cambiaria, que es lo primero que hay que atender, no hay que atender otra cosa que crisis cambiaria, y se normalice un poco la macro en ese sentido. No se puede pensar en hablar de variables micro o de otro tema. A micro lo que le afecta sobre todo son, como decís, en la formación de precios, a grandes cadenas que tiran precios nuevos sin saber cuál es el valor nuevo, y vos lo que hablábamos antes también, es decir, lo que hay que ver en los precios y lo que tiene que ver la gente al comprar es qué incidencia puede haber tenido el aumento del dólar. Es decir, no es que hay que ajustar los precios por lo que sube el dólar. Hay muchos productos que no tienen componentes importados, entonces esto es volver a los 90 esto, ¿no? El consumidor tiene un rol importante también en esto. Bueno, muy bien, vamos a cambiar completamente la información y ahora vamos a contarte, vamos a repasar más bien algunas cosas que tenés que tener en cuenta cuando contratás un seguro para un auto 0 kilómetro. Cuáles son las compañías que tienen las cláusulas de reposición de nuevo más convenientes y cuáles cubren, ¿no?, contra inundaciones. Así es, dos aspectos que uno de repente no tendería a pensar a prima facie cuando contrata el seguro para su auto. Desde ya uno está focalizado en, dentro del segmento de empresa, cuál va a ser la más económica. Nosotros siempre les aportamos información para que ustedes sepan cuáles son las más prestigiosas, ¿sí? Y un montón de parámetros que uno debe también tener en cuenta porque finalmente cuando existe el problema uno quiere la solución. Entonces hay dos factores, como comentábamos, que es interesante considerar a la hora de contratar su seguro para el auto. La cláusula de reposición a nuevo, concretamente, es la posibilidad de, si uno tiene determinado siniestro con su auto, poder tenerlo como si fuera nuevito, de nuevo, como si fuera un 0 kilómetro, si sufre un siniestro. Y ahí está el plazo, porque hasta determinado mes es que la compañía va a responder en esos términos. Entonces, vamos a analizar, como siempre, un caso y les presentamos el plazo de las distintas compañías consultadas para que ustedes tengan en cuenta, bueno, cómo preguntar. A ver, acá se van a enterar, pero si uno va con su auto, bueno, preguntar esto. La cláusula de reposición a nuevo, ¿hasta cuánto contempla? Entonces el caso, ¿sí? Bueno, ahí ya están viendo en pantalla, les comentaba que es para un Gol, ¿sí?, de 5 puertas, de unos 290.000 pesos en el mercado. Y lo que cotizamos es un 0 kilómetros si uno va y pide una póliza todo riesgo o terceros completo. Los plazos entonces que ahí ven en pantalla son de 2 años para las primeras 3 compañías, pasando a 1 año y medio en el caso de la segunda, San Cristóbal, ¿sí? Y en el resto de los casos consultados de solo 1 año. Estamos hablando de Sancor, Nación, Allianz, Mapfre, Federación Patronal. Entre 1 y 2 años entonces ese plazo considerado. Por otro lado, comentaba Alejandro de las inundaciones y esta es un riesgo que ha avanzado y también no sé si estás de acuerdo conmigo que tiene que ver directamente y proporcionalmente a cómo ha avanzado la cuestión, al menos en Ciudad de Buenos Aires, respecto del riesgo a inundación. ¿Sí? Todos hemos pasado, o no sé si todos, pero es mi caso, de que se le haya inundado el auto. Bueno, hoy por hoy eso ya no es tanto una realidad y eso ha empezado a impactar en las pólizas. Las únicas de las consultadas que no lo tenían eran Nación Seguros y Federación Patronal. Como siempre, estar informadísimo y consultar a más de una compañía. Muy bien, bueno, vamos a continuar repasando lo sucedido en el mercado y tras una fuerte caída en los primeros días de la semana, hoy se recuperó, ¿no?, el Merval. Desde ya siempre cuando hablamos del Merval, hablamos del Merval en pesos, ¿no? Si lo contabilizamos en dólares, la caída en lo que viene siendo el año es muy fuerte, ¿no? La caída en el año es muy fuerte en dólares, pero miremoslo en pesos, así estamos un poco más tranquilos. Hoy hubo subas hasta de 10% en las energéticas, lo cual es muy interesante. Es decir, es como que el inversor está apostando a aquellas compañías que tienen dolarizados sus ingresos y que van a renegociar tarifas ahora el mes que viene, con lo cual puede ser un buen momento para tomar posición.
Y este buy que hubo sobre el final, sobre todo es en el exterior, entonces eso es un reflejo de lo que está pasando en el exterior, porque gran parte de la negociación es afuera. Lo que parece ser que intuyen o hay rumores de algún arreglo interesante para la Argentina, ¿no es cierto? Muy bien, nos enteraremos en las próximas horas. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Muy bien, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus preguntas y comenzamos con el estado de las entidades financieras, como siempre con alguna noticia del mercado bancario. Claro, así es. Y mientras vemos información en pantalla, te contamos que lanzan una nueva línea de garantías para que las pymes puedan acceder a los créditos. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen el Banco Ciudad junto con Garantizar, y la novedad es que el procedimiento puede hacerse de forma online. Entonces, las garantías son 100% digitales. Muy bien, vamos a cambiar de tema y como hablamos en el bloque anterior, el dólar llegó a superar en los últimos días los 40 pesos, cerró hoy en torno a los 39,30. Desde finales de abril, la moneda americana aumentó cerca de un 100%. Agustina conversó sobre este tema con la gente en la calle. Café Financiero le preguntó a la gente si les sorprendió la suba del dólar y a qué se lo atribuyen. Esto nos decían. ¿Te sorprendió la suba del dólar de los últimos meses? ¿Imaginaste alguna vez que podría pasar los 40 pesos? No, de ninguna manera. Si mientras haya déficit fiscal va a pasar esto. No me sorprende nada, lo que me sorprende es que siga estando Macri en el gobierno, que no renuncie ya. Sí, me sorprendió mucho porque nadie se esperaba esta suba. ¿Cómo te afecta esto? ¿Te afecta de alguna forma que suba el dólar? Si se trasladan los precios, sí, ¿Y por qué crees que subía? por especulación. A que el mercado es ahora internacional, simplemente eso. ¿Cómo evalúas la gestión del gobierno? Y no, más o menos, no. No, es que no nos dan muchas respuestas. En vez de explicarnos o decirnos qué es lo que va a pasar, nunca dicen nada, se quedan callados. Y que se requiere un gesto, digamos, de que en vez de sacrificar a todo el país, haya un cambio de gobierno. Normal, no creo que se pudiera haber hecho mucho más. Malísimamente mal. Sí, no veo que hagan nada para que baje. O tratan de hacer, pero les sale todo mal. ¿Crees que van a poder controlar el dólar en los próximos meses? El dólar se va a controlar solo. Vamos a volver a una situación parecida a la que teníamos en 2003. La verdad que no sé, no se ve eso. O sea que no veo posibilidades. Un tema sobre el que seguiremos conversando en el próximo bloque con el economista Jorge Sarguini. Pero además, bueno, un tema vinculado, Daniel, con un contexto internacional muy desfavorable. De hecho, bueno, el día de ayer hubo importantes monedas de países emergentes que se ubicaron en mínimos en meses, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del real brasileño, el peso chileno, ni hablar de la lira turca, ¿no, Daniel? El rand en Sudáfrica, todas las monedas emergentes cayeron. La revalorización del dólar causa esto y le pega a todos los países emergentes. El de Argentina es un caso extremo. El nuestro, ¿no? Está una economía más frágil por la debilidad de nuestro déficit fiscal, pero la realidad es que le pega a todos los países emergentes. Bueno, y también, ¿no?, por la cultura del argentino, ¿no?, que huye con mucha facilidad, ¿no?, hacia el dólar. Sí, y lo extraño es que para el argentino es un bien que cuando sube se compra más, ¿no? Es raro. Muy bien, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros y, como siempre, con información del mercado. Con información que te compartimos en pantalla. Y atención, 2 multas de la Superintendencia de Seguros de la Nación para Agrosalta y Protección Mutual. En el primer caso, por productor inhabilitado. En el segundo, por demora en el pago de siniestros. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero. Nos escriben, les respondemos. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Sarguini. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Sarguini para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, una semana decíamos en el primer bloque en la que el gobierno logró por el momento ponerle un techo al dólar, que cerró hoy
en torno a los 39 pesos con 30, tras haber superado a fines de la semana pasada los 40 pesos. Llegó a tocar en algún momento de la rueda del jueves los 42 pesos en algunas entidades bancarias. ¿Qué crees, Jorge, que se necesita para estabilizar este mercado cambiario que desde abril escala alocadamente? Recuperar la confianza. La confianza se recupera con un plan económico en el que se crea y mostrando la fortaleza política para poder conducirlo, llevarlo adelante, ejecutarlo. Lamentablemente ya con una expectativa muy baja. Hemos pasado, el gobierno ha pasado del objetivo de pobreza cero al de déficit cero. La pobreza cero implicaba un gobierno que encontraba un camino de crecimiento sostenido, con estabilidad. Y déficit cero lo que significa es un enorme esfuerzo para poder mostrarle al mundo que no vamos a entrar en default. Nada más que eso, y esto dibuja lo que viene, y lo que viene está jugado. Recesión, alta inflación, aumento de desempleo, aumento de pobreza, aumento de indigencia, con lo cual hay que prepararse para eso, lamentablemente. Claro, el objetivo, ¿no?, de pobreza cero lucía ambicioso, ¿no?, allá a comienzos del 2016, cuando el gobierno afrontaba, ¿no?, una herencia realmente compleja, ¿no?, que había dejado el gobierno anterior. Tal vez el gobierno no fue realista en la manera en la que presentó, ¿no?, los problemas económicos que había a la sociedad, ¿no? Seguramente se apoyaba en un mal diagnóstico y un exceso de optimismo. De todas maneras, lo digo en el sentido de que la idea era, vamos a iniciar un proceso de crecimiento sostenido, con estabilidad, y bueno, todo lo contrario, vamos a una profunda, después de 2 años y medio, más de 2 años y medio, vamos a una profunda recesión que nos va a llevar al final del gobierno con un PBI por habitante más bajo que el que tomó, con un nivel de inflación más alto que el que tomó, con un nivel de desempleo más alto que tomó, por lo tanto de pobreza, y con un nivel de deuda aumentado. Por lo tanto, bueno, ha habido un fracaso económico del gobierno que obedece a ese error de diagnóstico inicial, seguramente, y yo creo, salvando las enormes distancias en cuanto a forma de ver la política, de ejercer el poder, pero creo que la elección de medio término al gobierno le hizo casi tan mal como el 54% a Cristina, creer que ya estaba y que podían solos. Grave error. De todas formas, ¿hasta qué punto lo que estamos viviendo ahora, esta corrida cambiaria, tiene motivos económicos y hasta qué punto tiene motivos políticos, ¿no? ¿No hay un temor de los inversores de que este gobierno puede perder en las elecciones del año que viene y genera mucho temor lo que puede venir después? Hay falla de origen también. El gobierno eligió un camino que fue invisibilizar aquel sector de la oposición que garantizaba gobernabilidad, pero a su vez se constituía como una posible alternativa. Quiso confrontar con el pasado y decir todo lo que es oposición es aquello que se fue. Hablas del Partido Justicialista, hablas del Frente Renovador. Exactamente, porque si uno analiza fríamente... El justicialismo moderado, ¿no? Si uno analiza fríamente, este gobierno, en el primer año, a mí me consta, y fui actor en la provincia de Buenos Aires, tuvo todas las leyes que necesitaba para iniciar el camino de ruta que había definido como que era el camino de ruta ideal para ir saliendo de lo que había heredado, que claramente heredó una bomba que debería haber desactivado y no solo no desactivó, sino la verdad que estalló. Porque esta crisis es porque la bomba no la pudieron desactivar. Ahora, en ese momento tuvo las leyes que necesitaba. Que no ha ayudado. No ayudó, pero yo deseo que el gobierno no crea que todo lo que le pasa es por el contexto internacional adverso, porque entonces eliminaría toda posibilidad de una autocrítica que debería hacerse por lo económico y por lo político. En ese momento el gobierno tuvo con quién dialogar, con quién encontrar consensos para ir teniendo las leyes que necesitó, tiene todos los presupuestos aprobados, la ley que le permitió rediscutir con los holdados, aquellas leyes que le permitieron el blanqueo, todo aquello que pidió en el origen. ¿Y cómo lo tuvo si es minoría? Lo tuvo porque en el frente había dentro de la oposición un sector racional que no apostaba al fracaso del gobierno. Ahora,
eso no le era funcional al gobierno en su estrategia electoral, porque eso es darle lugar a una oposición que se empieza a transformar también en alternativa. Prefirió confrontar, prefirió decir todo lo que está allá es el kirchnerismo, es lo que no queremos que vuelva, y bueno, pero después hay que gobernar, y hay veces las estrategias electorales son precisamente incompatibles con las estrategias de construcción política para gobernar. Entonces el gobierno no encontró el camino en materia económica porque no encontró un plan, y eligió un camino, diría yo, mezquino en materia política, que privilegió lo electoral por encima de las necesidades de la gobernabilidad, y los resultados están a la vista. Jorge, ¿qué le recomendás a la clase media que siente que todos los días su peso pierde valor? Y incluso para aquel que pudiera llegar a tener una mínima posibilidad de ahorro, ¿qué hace? Yo no tengo nada para recomendarle. Yo le recomendaría al gobierno que cuando distribuya costos en este feroz ajuste que ahora inexorablemente tiene que hacer para mostrarle al mundo de que no va a caer en default, tenga en cuenta eso y distribuya los costos de la mejor manera para que los que más están sufriendo tengan, porque cuando uno está en crisis y toma medidas, en realidad lo que distribuye es costos y tiene que manejar las prioridades de cómo las distribuye. Espero tenga muy presente este diagnóstico de este sufrimiento de los sectores que medios tienen y de los sectores medios a la hora de distribuir los costos. ¿No crees que aún es insuficiente la comunicación de los costos, cómo se van a distribuir, dado los últimos anuncios? Sí. A mí ahí me sorprende porque el gobierno en su momento parecía ser de que ponía, cuando uno escuchaba a Durán Barba, al jefe de gabinete, ponía entre sus grandes capacidades su capacidad comunicacional, y la verdad, si uno mira lo que pasó este último fin de semana, donde parecía que iban a refrescar un gabinete, todo lo que pasó, están fallando en la comunicación y también en lo que entienden que tienen que hacer, y creo que ahí está en la contradicción, porque todavía el gobierno no asume que se equivocó. El ministro ha dicho, el jefe de gabinete ha dicho, no hemos fracasado económicamente, el ministro ha reafirmado que vamos por el buen camino. Entonces, claro, si eso es así, es muy difícil decir tenemos que pagar costos elevados y tenemos que ver cómo distribuimos los costos. Entonces ahí hay una trampa que fue cayendo del propio gobierno, porque el presidente, cuando abrió la Asamblea Legislativa, las sesiones ordinarias este año, dijo: el crecimiento invisible llegó, lo peor ya pasó, y de esto hace apenas 6 meses, ¿no? 7. Muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario. Nos vamos con el análisis del economista Jorge Zarghini sobre la compleja situación económica que estamos atravesando y lo que puede suceder en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.